Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Capítulo 20 del libro de Jueces nos corresponde el día de hoy. Después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Estamos acá con el capítulo 20 del libro de Jueces, esperando que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho de nuestro estudio. Así que estamos acá en el capítulo 20 del libro de Jueces, tu lapicero, marcador, todo lo que necesites para sacar el máximo provecho. Mientras te preparas, quiero decirte que puedes adquirir el devocional del libro de Jueces. Está incluido el libro de Ruth también, para que puedas ir teniendo tu propio estudio ahí en tu casa y a tu tiempo, y puedas reflexionar y puedas responder algunas preguntas de reflexión que vienen en el devocional para poner el reto en tu corazón, el reto de la palabra de Dios. Así que, sin más ni más, vamos al capítulo 20 del libro de Jueces. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, la que siempre he usado. Es bueno usar otras interpretaciones también, otras versiones, para que las palabras puedan aclararse. A veces las palabras son un poquito difíciles de entender, pero si tenemos más versiones podemos nosotros sacar el máximo provecho y poder así entender mejor el pasaje, ¿no? El capítulo 19, ustedes recordarán la semana pasada, capítulo 19, un capítulo bastante triste. Bueno, esa fue como la chispa que encendió la explosión del capítulo 20. Así que muy, muy interesante este libro, reflejando la moralidad en el corazón humano, ¿no? El capítulo 20 es la consecuencia inevitable de todo lo que nosotros vimos en ese capítulo 19. No fue pequeño lo que sucedió en el capítulo 19, ¿no? El levita, con este acto macabro, logró su objetivo. Despertó a una nación que estaba dormida, ¿no? Pero la despertó en ira y no se despertó la sabiduría. Versículo 1 dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. ¿No? Interesante, se despertó la ciudad, se levantó toda la ciudad, ¿no? Salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre, hablando de la unidad, ¿no? Es una imagen bastante fuerte, porque estamos hablando de toda la nación, ¿no? El paquete que envió por correo el levita llegó a cada rincón de la nación. Y la nación está respondiendo, ¿no? Desde el extremo norte hasta el extremo sur. Se une, dice, como un solo hombre. Hay algo admirable aquí, ¿no? El pecado en Gabá no es un problema de Gabá. Es un problema de todo Israel. Esta es una herida en el cuerpo de la nación. Todos sienten el dolor y se reúnen en Mizpa a Jehová, indicando esto, que hay un deseo de tratar esto como un asunto donde se necesita la dirección de Dios, ¿no? Y eso es algo bastante interesante y bastante, creo yo, necesario para nosotros en nuestra vida, porque cuando el pecado es expuesto, cuando el pecado sale a la luz, la respuesta correcta, mis hermanos, no son las murmuraciones, no es el chisme, no es la división, no es la indiferencia, sino que es la unidad. Es reunirnos como un solo cuerpo para decir: esto nos duele a todos, busquemos la sabiduría de Dios para sanar y restaurar la santidad. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo y todos somos responsables los unos de los otros. A veces algunos no se ven como parte del cuerpo y
y no ven su responsabilidad, pero todos tienen responsabilidad. Versículo 2 dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie, que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Explica cómo fue todo este suceso, ¿no? Versículo 4 dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Eso está la asamblea totalmente unida y está pidiéndole a Levita, cuéntanos la historia. Y él relata toda la historia ahí, versículo 4, versículo 7. Él relata el horror que le habían hecho a él, a su concubina, cómo intentaron matarlo, cómo humillaron a la concubina. Pero no habla de su cobardía, ¿no? Echarla por la puerta. Omite la frialdad de su corazón. Omitió la falta de compasión y ahora está pidiendo justicia, ¿no? La frialdad de su corazón, recordarás que en la mañana la mujer está tirada en el suelo y le dice, ok, vámonos. Pero ella ya no se movió, estaba muerta. Interesante hablando de la crueldad del pueblo, pero también vemos la frialdad de su corazón. Un corazón que no estaba, no había compasión ahí, ¿no? Pero se presenta aquí como una víctima y está buscando justicia. Y la congregación, el grupo de gente que está encendido en ira, pues va a actuar basándose en estas verdades. Y muchas veces son verdades a medias. Aquí hay un testimonio que ha sido editado. Esto es muy peligroso, mis hermanos. Debemos nosotros tener mucho cuidado con esto. Un cuidado bastante grande. A veces pudiéramos caer en el error del pueblo de Israel de actuar basándonos en una sola versión de la historia. En cualquier conflicto, mi hermano, cualquier conflicto en el que del que tú te enteres o en el que tú estés involucrado, la gente siempre va a presentar de la mejor manera posible su posición, ¿no? Tiende a presentarse a sí misma como poco o casi nada responsables. Una justicia que se apresura, pero alimentada de emoción, alimentada de verdades a medias, siempre va a terminar en una injusticia. Nosotros necesitamos buscar la verdad completa, no solo la parte que a nosotros nos indigna. No podemos enfocarnos nada más en alguna pequeña sección de la historia. Aquí vemos este testimonio totalmente editado, ¿no? Mira, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Y ahora viene el plan para atacar, para destruir el lugar. Y recuerda, están movidos por enojo, por ira, no por justicia. Y donde la ira del hombre está, no está la justicia de Dios. Versículo 9. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Versículo 10. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000. Que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagamos conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Aquí vemos la unidad en la supuesta justicia, pero alimentada por ira y por verdades a medias. Versículos 12 y 13 dice, y las tribus de Israel
enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los hijos de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos. Se habían más, pero estos fueron los elegidos. Habilidades de guerra, me imagino. Eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, tienen una tremenda habilidad para la pelea. Versículo 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000. 400,000. Y fueron contados los varones 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Tremendo, ¿no? Israel aquí hace algo correcto, ¿no? Antes de atacar, envía a los mensajeros, ¿no? Como leímos ahí en el versículo 12 y el versículo 13. La petición es justa, pudiéramos decir: entréguenos a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Era la oportunidad de Benjamín de sanar la herida, ¿no? Pero la respuesta fue aún más terrible, ¿no? Porque dice el relato que ellos no quisieron oír la voz de sus hermanos. En lugar de limpiar la casa, deciden proteger a los suyos, incluso a los que violaron y asesinaron. Están protegiendo el pecado. Su lealtad a la tribu, mis hermanos, fue mucho más fuerte que la lealtad a Dios. La lealtad a la tribu fue mayor que la lealtad a Dios. Y con esa decisión, el crimen de unos pocos se convirtió en el pecado de toda la tribu. Ahora todos estamos cubriendo el pecado. Y nosotros vemos esto todo el tiempo. Familias, en iglesias, en empresas, ¿no? Que encubren el abuso o encubren la corrupción para proteger la reputación del grupo. Es un orgullo mortal esto. Nuestra primera lealtad, mis hermanos, nunca debe ser a nuestra tribu, sino a Cristo y a su justicia. Negarnos nosotros a confrontar el pecado en nuestro medio nos va a hacer cómplices y nos va a poner a nosotros también bajo el juicio de Dios. Debemos nosotros ser sabios, mis hermanos, no caer en los errores que cayó este pueblo. Versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra? ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Versículo 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Ahora viene la primera, ¿no? Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? El primer número. El primer grupo que sale a la batalla, ¿no? Entonces van y hacen una consulta a Dios. Aquí es donde la historia se vuelve un poquito sutil, pero también reveladora. Porque cuando vemos el verso 18 dice: se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y entonces dice que Jehová respondió: Judá será el primero. ¿Quién subirá primero en la guerra? ¿Quién va a ser el primero? No es ¿debemos ir a la guerra o no debemos ir a la guerra? Es quién es el que va a subir primero en la guerra.
No preguntan, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ellos están seguros de que la voluntad de Dios es ir y masacrar al pueblo. Ellos ya decidieron lo que van a hacer. Y confiaron en su superioridad numérica. Ellos solamente se están acercando a Dios para pedirle un detalle táctico, quizá. Están pidiéndole a Dios que bendiga su plan. No están buscando cuál es el plan de Dios. ¿Y cuántas de nuestras oraciones, mis hermanos, no son similares a esta? Señor, bendice este negocio o bendice aquel otro negocio. Sin haber preguntado nosotros si quiere que seamos empresarios o que tengamos ese tipo de negocios. Me caso con esta persona o me caso con aquella. Nuestras oraciones, ¿no? Sin haber sometido nuestra vida amorosa a la voluntad de Dios. La verdadera consulta a Dios, mis hermanos, empieza con un corazón que está rendido a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que yo haga? No con una lista de opciones para que Dios las apruebe, sino con la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Nosotros somos buenos para hacer planes, pero se nos olvida que tenemos que buscar a Dios antes de hacer el plan, para ver cuál es su plan. ¿Cuál es su plan? ¿No? Versículo 21 dice, saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. ¿No? Entonces, con 400,000 hombres, Israel marcha ahora a la batalla seguro de la victoria, ¿no? El resultado en el verso 21 es una catástrofe. Porque dice que salieron entonces de Gabá los hijos de Benjamín. Derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Ellos perdieron 22,000 hombres en un solo día. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué Dios permitiría esto si su causa era justa? Porque, mis hermanos, aunque la causa era justa, sus corazones no eran justos. Estaban llenos de orgullo, de confianza en su propio poder, y Dios usa esta derrota humillante, ¿no? Como un acto de disciplina. Antes de que puedan ser instrumento de juicio de Dios contra Benjamín, Dios primero va a tener que juzgar el orgullo en los propios corazones. Muchas veces Dios permite en nuestro caminar que fracasemos. Incluso cuando estamos persiguiendo lo bueno, lo correcto, por decirlo así. Una derrota dolorosa puede ser la herramienta que Dios usa para romper nuestra autosuficiencia y enseñarnos así a depender solo en Él. El fracaso se convierte muchas veces en nuestro maestro, pero es un maestro severo, pero es poderoso, ¿no? Porque en manos de un Dios soberano funciona. Pero tenemos que ser nosotros también alumnos dispuestos a aprender las lecciones. El versículo 22 dice, reanimándose el pueblo, o sea, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Interesante. Dice acá, lloraron delante de Jehová. De nuevo parece un arrepentimiento, ¿no? Pero
la pregunta sigue siendo la misma. ¿Volvemos a pelear? Ellos todavía están enfocados en su plan, en su guerra, ¿no? Su llanto es un llanto, mis hermanos, más de frustración y de orgullo herido que de un corazón roto porque han pecado contra Dios. El resultado es una segunda derrota. Ahora hay 18,000 muertos. Este es el segundo golpe. A veces se necesitan 2 golpes o más de un golpe para poder romper nuestra soberbia. Las lágrimas, mis hermanos, no son sinónimo de arrepentimiento. Nosotros podemos llorar por las consecuencias de nuestro pecado sin estar verdaderamente arrepentidos del pecado en sí. El verdadero arrepentimiento no es solamente sentir un dolor interno, o una pena, o una vergüenza, sino que es un cambio de dirección. Si después de fallar nosotros, nuestras oraciones siguen siendo para que Dios se ajuste a nuestros planes, es que aún no hemos aprendido la lección. Si llega el fracaso, llegan las consecuencias, pero seguimos orando para que Dios se ajuste a nuestros planes, no hemos aprendido todavía mucho. Y eso es muy triste porque entre todo eso hay muchas pérdidas. Versículo 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová. Ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Vuelve otra vez la pregunta, ¿no? Subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios. Después de 40,000 muertes, como que hay un quebrantamiento en el corazón. Aquí hay un cambio en esta situación, un cambio radical. Porque no solo son los soldados, sino que es todo el pueblo. Ahora no solamente lloraron, sino que se sentaron en presencia de Jehová. Es una postura de rendición. Estamos rendidos totalmente. Ayunaron, ¿no? O sea, están demostrando que necesitan de Dios. Y ofrecieron holocaustos por el pecado. Ofrendas de paz para restaurar esta comunión con Dios. Ahora están lidiando con su propio problema interno. Antes de intentar arreglar al vecino. Ahora están viendo hacia adentro y viendo que necesitan arreglar algo personal. Y ese es el verdadero avance espiritual. Llega, mis hermanos, el avance legítimo, espiritual, cuando nosotros dejamos de señalar a los demás y reconocemos con humildad nuestro propio pecado. Esto va más allá de un lo siento, perdóname, así rápido. Esto requiere sentarnos con Dios, rendir nuestras propias agendas a Dios. Ahí lo podemos ver en el ayuno. Buscar la expiación y la comunión que solo Él puede dar, ¿no? Un arrepentimiento. Dejar de intentar que Dios se ponga de nuestro lado y poder hacer así lo necesario para que nosotros nos pongamos del lado de Dios. En cambio, vemos en esta sección, versículo 28, dice: y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Volveremos a salir o no volveremos a salir? Ahí está, mis hermanos, por primera vez le dan a Dios la opción de decir no. Ahora sí está la voluntad, al parecer, totalmente rendida. Y es en ese momento de entrega total que Dios les da algo que no les había dado antes, una promesa: suban porque mañana yo se los voy a entregar. La victoria es prometida en este versículo 28
solo después de que los corazones fueron humillados. A menudo nosotros nos quejamos, ¿no? de no tener una dirección clara de Dios. Quizás porque todavía estamos aferrados a nuestros propios planes. Cuando nosotros lleguemos al punto de decir sinceramente, Señor, lo que tú quieras, incluso si es parar o es esperar o es un no, qué sé yo, cual sea que sea la respuesta de Dios. Es entonces cuando su voz se vuelve mucho más clara y su poder se va a desatar a nuestro favor. La rendición a Dios precede a la victoria. La exaltación viene después de la humillación. Así como la humillación es primero que la exaltación, es necesario que seamos quebrantados antes de que Dios pueda honrarse también. Versículo 29. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo y alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, se pusieron en orden de batalla en Baltamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y aquí está toda la estrategia, ¿no? Vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Estamos hablando de gente de guerra que tiene la habilidad para usar las armas. Dice, y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. De la señal. Versículo 39. Luego, pues que los que de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Versículo 40. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín. Interesante. Fueron todos los de Benjamín, murieron en aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Benjamín, y los hombres de Israel, volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Aquí está la descripción de todo el desastre
y la devastación después de que Dios dio una promesa clara al tener un pueblo humillado buscando totalmente la dirección de Dios. Y cuando llega la victoria nos damos cuenta que es terrible también. El versículo 48 describe cómo Israel, en su furia, arrasa no solamente con los soldados, sino con las ciudades, los civiles, los animales, y le prendieron fuego a todo. El mismo lenguaje que usaba para juzgar a las naciones cananeas corruptas. Así es, mis hermanos, la justicia humana, movida bajo la ira. Incluso cuando se está ejecutando un juicio divino, pueden excederse y volverse sin misericordia y muy destructivos. La humanidad necesita de Dios, necesitamos de Dios. Y este es un recordatorio y nos da una tremenda lección de la severidad de la ira de Dios contra el pecado que es persistente y no hay arrepentimiento. Pero también es una advertencia para nosotros, incluso cuando estamos del lado de la verdad. Debemos guardar nuestros corazones y tener cuidado de no ser manejados de una ira despiadada. Porque como dice el apóstol Santiago, la ira humana no produce la justicia de Dios. En medio de toda esta aniquilación, el versículo 47 dice: se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Lograron escapar algunos, se escondieron en la peña. Si todos hubieran muerto, una de las 12 tribus de Israel habría desaparecido para siempre. Pero Dios, en su soberanía, incluso en medio del juicio, en la mano del pueblo, movidos mucho por la ira, en medio de todo eso, a pesar de que hicieron tremenda maldad, la misericordia de Dios se manifiesta. Permite así que esta tribu sea disciplinada, casi a la extinción, porque son 600 hombres. Pero siempre, siempre, el Señor tiene un remanente. Mis hermanos, no importa cuán oscuras se pongan las cosas. No importa cuán severo también sea el juicio contra el pecado. Dios es fiel a sus promesas. Él nunca va a abandonar por completo a los suyos y siempre va a dejar una semilla de esperanza, un remanente, incluso en medio de las cenizas de la devastación. Y ese pequeño remanente son 600 hombres, los que el versículo 47 nos están hablando de estuvieron ahí durante meses. Y eso es lo que prepara la escena para el capítulo 21 la siguiente semana. Así que, cuando termina la guerra, mis hermanos, hay una nación en ruinas. Hay una tribu casi exterminada. Recuerda la frase, es que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es una advertencia que resuena a través de los siglos. Y algo que llega a nosotros el día de hoy. Asegurémonos de que en el trono de nuestro corazón haya un rey. Y que sea nuestro Señor Jesucristo. Tremendas lecciones que aprendemos, mis hermanos, en estos estudios que estamos teniendo. Hablan mucho a mi corazón. Y estoy seguro que hablan mucho también al tuyo. Así que los retos, o el reto que Dios haya puesto en tu corazón,
tómalo en serio y ponlo en práctica. No vaya a ser que nos toque ser de los que fueron aniquilados, como en esta historia, y podamos nosotros disfrutar las grandezas y la gloria y la misericordia de Dios. Quizás seamos el remanente. Asegurémonos de escuchar la voz de Dios y seguir la dirección de su Espíritu Santo. Si, mi hermano, no has tomado un compromiso con Dios, te exhorto a que pongas tu corazón en sus manos, que le pidas perdón de tus pecados, que busques el perdón que se encuentra en la cruz y que aceptes la oferta de una nueva vida que tiene la promesa de eternidad en el cielo. Hoy puede ser el día en que inicies tu nueva vida. Toma ese compromiso con Dios. Asegúrate de que tu corazón esté en las manos de Él. ¿Ok? Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, tu misericordia, por tu espíritu en nosotros, por aquellos que están escuchando estos videos, por aquel que no te conoce pero que escuchó el video. Habla a sus vidas, a sus corazones. Convéncelos del amor que tienes por ellos. Perdona sus pecados y dales la vida eterna, como lo has hecho con muchos de nosotros. Padre, ayúdanos a aprender de las lecciones en esta historia y que no seamos nosotros los que cometamos los mismos errores y que aprendamos en cabeza ajena. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, la siguiente semana veremos el capítulo 21, ya es el último capítulo del libro de Jueces. Tiene 21 capítulos. Y después pasaremos al siguiente libro con la ayuda del Señor. La siguiente semana, entonces nos veremos aquí con el capítulo 21 del libro de Jueces. Y no olvides, tenemos los devocionales, tenemos también nosotros material en este canal. Hay muchos videos donde puedes ayudarte para seguir creciendo en esta vida que el Señor nos ha regalado. Así que te dejo con unos pequeños anuncios y te pido que nos tengas en tus oraciones. Pon en tus oraciones este ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.